aproximadamente 18 años de trabajo en educación, magíster en educación superior y magíster en administración de recursos humanos. Actualmente también cuento con una especialidad internacional en el modelo por competencias de parte del Instituto CIFE, que es el instituto administrado, manejado por el excelentísimo doctor Sergio Tobón Tobón desde Colombia, actualmente con residencia en México. Por lo que este módulo de planificación por competencias está referido a esta vertiente científica dentro de la pedagogía, ya que yo soy un profesional adscrito a este instituto, con el cual he tenido el gusto de trabajar los últimos 9 años. Y pues les voy a traer de primera mano material que trabaja el doctor Tobón como uno de los representantes del modelo en Sudamérica, la personalidad más importante al respecto del modelo, que actualmente ya se conoce como modelo socioformativo. Entonces voy a estar contando muy bien esto. Rápidamente para terminar de presentarme, ya es mi cuarta versión, creo que este es el quinto diplomado que estoy dictando de manera consecutiva para la Universidad Adventista. Y para mí es un gusto siempre trabajar con ustedes. El desafío está planteado en mejorar los trabajos y las presentaciones de las versiones anteriores. Yo le comento que hicieron un muy lindo trabajo en LOAP. Sus anteriores compañeros en anteriores versiones, y yo cuento ya con una amplia base de datos de trabajos hechos, y eso ayuda a la versión de ustedes, porque voy a tener el gusto de compartirles lo que han hecho antes para que ustedes lo mejoren. Al mismo tiempo estoy dictando también otros módulos similares por competencias en otras instituciones, como ser la Escuela Militar de Ingeniería, en la cual trabajo en posgrado por aproximadamente ya 8 años. Soy el director general o coordinador curricular del Colegio Calvert en Cochabamba, y he sido administrador en educación por prácticamente ya son 8 años y medio, casi 9 años, habiendo sido director académico de la Universidad Central, director académico general, vicerrector de la Universidad Privada Domingo Savio, director de la unidad de posgrado de la Universidad Juan Michel Saracho en Tarija, y a la fecha trabajando para la red de colegios americanos, que es el Colegio Calvert, o los colegios de cooperativas en la red troncal, ¿no? La Paz, Santa Cruz. Bien. Entonces, ¿sabe qué, querido colega? Ahora mismo le voy a presentar nuestro módulo. Yo soy un profesional joven y me gusta ser muy dinámico. Hay mucho, mucho por hacer y voy a tratar de hacerlo de la manera más sintética posible. Mire, le presento este módulo. Este módulo va a abordar una subdisciplina de lo que es la planificación educativa, con miras a que usted se cualifique, mejore en su cualidad docente y logre un PA según los fundamentos del modelo por competencias en este enfoque llamado socioformativo. El PA es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la palabra más importante o el término más importante que vamos a manejar a lo largo de este y el siguiente módulo. Entonces, el fundamento científico se basa en este modelo que tiene un enfoque específico que deriva de la escuela del doctor Tobón. Yo les voy a compartir este conocimiento en base a la amplia experiencia del doctor Tobón y la aplicación que se hizo en Bolivia. Entonces, lo que usted va a desarrollar, querido colega, es esta competencia. Al final del módulo, después de estas 3 semanitas, usted va a diseñar y presentar un plan global operativo de una asignatura elegida de manera particular. Ahora bien, yo tengo entendido que hay una pequeña pausita, tengo entendido que el adventista no se le llama plan global operativo, sino se llama sílabo. Es un equivalente, ¿no? Es un documento. ¿Y ese documento para qué sirve? Dice, para contar con una herramienta específica y concreta en la implementación de un PA de calidad. Eso es lo que me interesa, y esta es la palabra clave del módulo, PA de calidad, ¿no? Un proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del modelo por competencias, con criterios de actualización, pertinencia, creatividad y vocación por la labor docente. Estos son nuestros valores que vamos a desarrollar. Y esta es una competencia enunciada en el marco de, digamos, un formato internacional de planificación de la misma competencia. Entonces, ¿sabe qué, querido colega? Este es un módulo altamente aplicativo. Vamos a arrojar un producto al final del módulo, porque usted lo que debe hacer es esto. Usted es el actor central, aquí tiene que diseñar un documento
y luego presentarlo para que yo lo valore. Y este diseño, este documento que se llama PGO, Plan Global o Sílabo, de lo que usted quiera, de la materia que quiera, o que considere pertinente, pues le va a ayudar a contar con una herramienta específica para que usted luego pueda trabajar en docencia de manera real y concreta. Y ese es el enfoque que le estoy dando a este módulo, queridos colegas. Lo que vaya a hacer le tiene que servir. De eso se trata. Es decir, no es un módulo teórico donde usted va a hacer una, digamos, apreciación conceptual, netamente cognitiva, sino que usted va a diseñar algo que después le va a servir, porque lo que más queremos, lo que más siempre apoyamos, es que usted aplique los conocimientos en la vida real y logre incidir en un cambio positivo en la educación, para bien de sus estudiantes, porque sabemos que usted está en este diplomado para luego ser docente. ¿Y quiénes se van a ver beneficiados? Lógicamente son sus estudiantes con un PA de calidad. Bien, entonces aquí yo le muestro esta pequeña diapositiva que resume todo lo que va a pasar en el módulo, es decir, qué son las competencias y cómo se trabajan, cómo se hace un plan global alrededor de lo que es una competencia. Entonces, primera cosita, querido colega, usted desde ahora ya tiene que ponerse a pensar, wow, ¿de qué voy a diseñar y presentar mi PGO, mi plan global? Usted tiene que decir con certeza, bueno, yo soy, digamos, licenciado en enfermería, pues quiero hacer un plan global de anatomía 1, que es la materia que estoy dando, por decir, por ejemplo. No, yo soy un ingeniero civil, entonces quisiera hacer de la materia de cálculo de puentes, no sé, digamos. O soy abogado, quisiera hacer sobre derecho romano, y así como cualquiera de los ejemplos, usted es profesional de varias áreas, de varias disciplinas, entonces piense, wow, yo quisiera dictar esto, para esto soy bueno, yo sé que lo voy a hacer bien. Y voy a lograr actuaciones integrales en mis estudiantes, como dice eso, porque eso es una competencia, es lograr una actuación integral, es decir, desempeñarse usted y los estudiantes de cierta forma para lograr una educación de calidad. Entonces, usted va a actuar de manera integral primero como docente y va a lograr que los estudiantes lo hagan para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto. Porque en base a esta palabra gira el asunto, digamos, es el nudo metodológico. Uno enseña para resolver problemas, no enseña para saber no más. Esa es la idea del modelo. Entonces, uno como profesional tiene que saber resolver problemas. ¿Cómo? Dice, mediante la articulación de 4 saberes: saber ser, convivir, hacer y conocer. Ahí están esos 4 ejes. Tenemos generalmente los modelos por competencias clásicos anteriores al socioformativo de Tobón solo tenían 3 ejes. Nosotros vamos a trabajar 4 porque estamos articulados con la ley Avelino-Cignani para Bolivia. ¿Ok? Entonces vamos a mediar el modelo internacional con el modelo boliviano. Bueno, ya les cuento luego cómo va la cosa. Entonces usted tiene que saber que nos basamos mucho en la literatura de Tobón, en este libro denominado Formación basada en competencias, y en la misma ley Avelino-Cignani y en la literatura propia. Entonces le termino de presentar los temas que vamos a hacer. Hoy vamos a trabajar el tema 1, denominado como Fundamentos de la Planificación Educativa por Competencias. Hoy mismo vamos a hablar de ciertos antecedentes, es decir, es un poco más teórico esta primera mitad de la clase, o mitad del módulo, donde se va a definir y vamos a ver los alcances de lo que es planificación educativa, vamos a responder qué es planificar. Y vamos a responder con la teoría pedagógica de planificación en base al modelo por competencias. Entonces, esto se llama Fundamentos del Modelo por Competencias bajo el enfoque socioformativo, y es una teoría de corte internacional adaptada a Bolivia. Tal que luego usted, en base a esta teoría, que va a ser la primera parte de la clase, aplique a cada uno de sus PEAs elegidos. Entonces ya tendría que, mientras le explico, tener en mente, bueno, voy a hacer este plan sobre esta materia. Quizás usted ya es docente, está dictando varias materias, 1, 2, 3, no sé. Puede elegir una de ellas en la cual ya se desempeña y empezar a modelarla, a planificarla por competencias. O bien, a futuro puede proyectarse en cualquier institución en el marco del CV o de la ANUP. Bueno, CV, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, o ANUP, Asociación Nacional de Universidades Privadas, ¿no? Bueno, entonces esto lo vamos a hacer en esta semanita.
Es decir, ya empezó el módulo con un trabajo anterior, les voy a refrescar la memoria, les voy a indicar qué hay que hacer. Ya tenemos un trabajo y tenemos otro trabajo importantísimo para la siguiente semana, tal que se cumpla este tema. Desde la siguiente semana ya usted tiene que trabajar el tema 2, que se llama formato aplicativo de un PGO por competencias, donde usted ya va a ser el actor central y va a desarrollar componentes de un PGO por competencia según un formato actualizado en función de este modelo internacional y con su aplicación en el contexto boliviano. Entonces yo le cuento cómo hemos trabajado bastante tiempo en el posgrados, en varios posgrados, incluida la San Simón, la Estatal, la Saracho. Estamos viniendo a trabajar en la UPEA también allá en el Alto y muchas privadas en el medio, ¿no? Para empezar, Universidad Central, la Domingo Sabio, la Unifrance, la Católica, donde hemos tenido el gusto de trabajar, la EMI sobre todo, ya utilizan este modelo de PGO en muchas instituciones y asimismo la Universidad Adventista lo ha empezado a utilizar desde el año anterior porque tuvimos el gusto de trabajar como consultor independiente para la actualización del modelo para todo el plantel docente. Entonces muchos de ustedes quizás ya me conocen en ese trabajo que hicimos el año anterior, la mano del vicerrector académico. Entonces ese modelo ya es real, es aplicado, probado y que ha incidido en la educación de muchos miles de personas, estudiantes en estas instituciones educativas. Entonces usted tiene que plantearlo en ese marco y le va a ayudar mucho porque ni bien salga de este programa, de este diplomado y del siguiente módulo, usted ya va a poder utilizar esa herramienta y trabajar como docente. Y para eso usted tiene que redactar muy bien una competencia, ese es el nudo operativo central de la planificación para una gestión académica para este año o para el siguiente. Entonces, todo eso tiene un desglose, tiene componentes, tiene partes, tiene pasitos para hacerlo bien. Y yo le voy a dosificar cómo se hace de la manera más operativa posible. Bien. Eso se hace la segunda semana, tal que al finalizar el módulo usted pueda presentar un trabajo final. Bueno, pues todos estos dos temas están basados en este libro, sobre todo en este libro que he tenido el gusto de elaborar para la editorial académica española, que se denomina Diseño Curricular para Cursos de Posgrado. Este libro, autoría propia, aproximadamente 473 páginas, con formato internacional, APA, el cual desarrolla una idea innovadora central que es unir el modelo internacional por competencias de la escuela del CIFE Tobón con el modelo socioformativo de la ley Avelino Signani. Entonces, mire, esto, o sea, este tema de unir ambas vertientes ha sido una innovación propia que ha sido avalada después por el CIFE y que por su riqueza científica luego ha sido publicada en esta editorial y bueno, nos están leyendo en el mundo, los académicos, en España sobre todo y en varios países de Latinoamérica, sobre todo en Colombia y en México. Porque les interesa mucho saber qué pasa en Bolivia, porque es un modelo sumamente interesante de la ley Avelino Signani. Muchos países lo están tratando de emular, ver lo positivo, aunque no creas, es una ley muy comentada en los pasillos académicos en el exterior, no solo en Bolivia. No es que sea masista, no lo soy, colegas, de veras. Pero ha dado un impacto muy positivo en la comunidad científica porque tiene principios y modelos muy interesantes que se pueden aplicar en mediación con modelos internacionales como el por competencia. Entonces, esta obra es parte del desglose de este módulo de manera resumida, porque este es un libro amplio, y entonces cubre todas las demás subdisciplinas desde la gestión hasta la evaluación, pasando por un conjunto de temas que lógicamente son amplios, por tema de tiempo no lo vamos a dar. Vamos a hacer un resumen de aproximadamente del capítulo 3, sobre todo algunas partes para lo que es enteramente planificación. Muy bien, entonces, basándonos en este libro y el de Tobón, nosotros vamos a desglosar este módulo. Usted, querido colega, tiene que presentar estos productos. Como le decía, es altamente aplicativo el módulo. Entonces, el primer trabajito es un
cuestionario aplicado sobre los fundamentos de la planificación por competencias. Este trabajo y la instrucción ya ha sido colgada en el Classroom y usted tenía que descargarse el libro del doctor Tobón, el libro Formación por Competencias, leer el capítulo 7, donde nos habla Tobón de la docencia estratégica, y es lo que usted queremos que logre, que sea un docente estratégico. Entonces, léalo y hay un cuestionario corto donde usted nos dice, yo quiero dar esta materia en esta universidad, y estos son las respuestas a estas 4 preguntas en base a esa lectura. Entonces, eso le voy a pedir que lo complete hasta mañana. Bien, ahora, para la siguiente semana, usted ya tiene que embarcarse en este trabajito número 2, que es comenzar a diseñar, pues este es su plan global, PGOC, se llama Plan Global Operativo por Competencias, con las partes denominadas tabla de coordinación y elementos iniciales. Yo le voy a contar cómo se hace eso hoy, ¿no? Para que lo empiece a elaborar. Esos 2 trabajos son correspondientes a esta semana. Y el trabajo final que va a ser después de la segunda videoconferencia es el PGO, ya hasta un 80% de avance del documento, ¿no? Hasta el punto de evaluación. Y no es el 100% aquí porque el anuncio de que tenemos que dosificar un segundo módulo después de este, que se llama de evaluación por competencias como tal. Y con ese módulo vamos a trabajar la evaluación, que es otra subdisciplina súper importante. Con eso vamos a completar un PGO al 100%, entonces hay tiempo para esto de manera más focalizada. Ahora nos vamos a concentrar en el otro 80% de la redacción de este documento, que como le decía, le va a servir a usted para contar con una herramienta clave para enfocar su labor o desempeño docente a futuro. Bien, entonces, estas 2 videoconferencias, querido colega, son claves que usted esté presente y mire, a mí me gusta interactuar con usted, pero no a través del Classroom, me gusta que utilicemos el chat del WhatsApp, ¿no? Que es nuestra segunda herramienta esencial para esto. Entonces el chat del WhatsApp va a servir para las consultas tanto sincrónicas como asincrónicas. Entonces, usted me puede molestar en cualquier momento a partir de ahora, de esta clasecita, y me puede decir, bueno, ya Magister o Pablo, me gusta que me tutén. Me gusta mucho eso, ¿no? Entonces que me hablen así normal, porque soy joven. No entiendo esta parte, a ver, esto que explicó, vuelve a explicar, Estito, ¿cómo le va? A ver, le envío mi trabajito a mi email, ¿qué me puede decir? Entonces, yo le cuento que a la fecha estoy trabajando con como líder de una consultora pedagógica con varios colegas que tenemos una base de datos amplia de muchos planes globales y propuestas pedagógicas de muchos docentes o diplomantes, posgraduantes que ya han hecho lo que usted va a hacer. Entonces, puedo, digamos, hacer consultas técnicas específicas a algún colega de su área y le va a ayudar y él le voy a reenviar lo que diga, digamos, eso pasa mucho ahora, ¿no? Por ejemplo, tengo un grupo de colegas, no solo pedagogos, que soy pedagogo, politólogos, sino, digamos, licenciados en Derecho, licenciados en Medicina, en ingenierías, entonces ellos han hecho diseños para enseñar, son docentes en varios posgrados aquí, digamos, una red muy linda de profesionales cuya consulta le va a ser útil para que usted diseñe muy bien esto. Entonces, es clave que me WhatsAppen, me molesten, yo no me molesto en realidad, o sea, me encanta que me consulten, y también utilice el correo, el email para mandarme trabajitos, y usted me diga ahí, a ver, ¿cómo está, mister? No sé qué, Pablo, Estito, ayúdame, yo les respondo y lo hace mejor. Entonces, ese dinamismo es importante, ¿ok? Entonces yo le voy a despejar las dudas de manera personalizada. Y lo que me gusta hacer para que usted tenga la oportunidad de mejorar puntaje es que a mí me gusta mucho la interacción en estas videoconferencias. Eh, entonces usted puede responder algunas preguntitas que yo le vaya a hacer en el chat del WhatsApp y se va a ganar puntos extra, los cuales voy a sumar al final de la presentación de estos 3 trabajos. Ahora quisiera hacer la primera pregunta por puntos extra, querido colega. Teclee en el chat del WhatsApp, por favor, y avíseme cuál es su profesión y o curso de profesionalización docente a grado de licenciatura.
Cuénteme, así, bueno, yo soy licenciado en Derecho, yo soy posgraduante y estoy dando este módulo. Bueno, cuénteme su línea profesional, por favor, en el WhatsApp ahora, para que yo tenga un poco una noción de cómo está compuesto este nuevo grupo de diplomantes. Yo le voy a poner un poquito extra por intervenir en el chat. Es importante saber qué background tiene usted, es decir, qué pasado. Va a disculpar, utilizo mucho el inglés a veces por trabajo en un colegio americano, entonces me confundo. Entonces, cuéntame, por favor, querido colega, con toda confianza en el chat del WhatsApp. Bueno, yo soy profesional en tal cosa y ya me gustaría trabajar esta materia, más o menos, ¿no? Por ahí va. Entonces, yo voy a empezar a orientar mi clase a partir de ahora sobre ese tipo de penas profesionales, ¿no? Avíseme a través del chat del WhatsApp y voy a hacer una base de datos, lógicamente, para que le sirva a usted el material, digamos, más específico. Si hay una buena cantidad, digamos, de ingenieros comerciales, por ejemplo, ahora yo voy a colgar planes globales de ingenieros comerciales hechos en otras instituciones. Por ejemplo, Gianni me dice que es auditora y le gustaría dar contabilidad básica. Excelente, Gianni, yo les voy a dar un poquito extra, ya me estoy anotando en mi registro que está aquí al lado. Bien, eso, muy bien, auditoría, tenemos bastante material al respecto. Por ejemplo, me dice Tati, licenciada en nutrición. Wow, qué interesante. Está esto docente ya de la UAP, nutrición básica. Entonces, quizá ya me conoce usted, querida colega, pues ya estaba yo en la UAP en esa carrera, dando de la actualización en el año anterior. Y es muy bueno que me digan qué institución está trabajando, pretende trabajar también como lo hizo su compañera Tati, que tiene un punto extra. Asimismo, Cleidy, formación en ingeniería forestal. Qué interesante esa carrera, relativamente nueva. También un punto extra, Alejandra, ingeniería comercial también, comercio internacional. Oh, desarrollamos un módulo de posgrado en comercio internacional hace poco, por ejemplo, en el comercio. Entonces tenemos un plan incluso a un nivel de investigación alto. Buenísimo. Punto extra, contaduría pública, excelente también, egresada de la UAP. Un puntito extra también para Emma, para Luis Alfredo, que es licenciado en teología también. Muy bien, gracias Luis Alfredo. Emma, Nilda Gómez, ok, médico cirujano, materia de pediatría, qué hermosa materia, excelente. Otro puntito extra, le agradezco. Paola Ojeda me dice que es ingeniera de sistemas. Muy bien, programación. Wow. En esa materia también hemos desarrollado muchos planes globales porque las materias de tecnología son las que tienen mayor énfasis en el desarrollo de la actualización. Entonces tenemos una linda base de datos en programación. Hermosa materia. Arquitectura, wow, excelente. Bioquímica, me dice Adelaida. Juan Ariel Quintana, uno más. Gracias por participar a todos. Estoy grabando sus mensajes. Josué también, comunicación visual. Qué interesante, me dice. Licenciada en matemáticas y trabaja también en otra institución. Buenísimo. Juan Adrián Camacho también, contaduría pública. Tenemos varios contadores. Licenciados en Contaduría Pública, excelente. Matemáticas, también el área exacta, excelente. Ciencias de la Educación, Miss Marlene Cruz, le agradezco. Wow, es un curso amplio y todos ustedes tienen un puntito extra por participar ahora. Bien, Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública, Psicopedagoga, muy bien. Fisioterapia, también hemos trabajado mucho en esa. Adelina Rafael Mendoza, trabajamos mucho en la UNICEN respecto a fisioterapia y tenemos toda una malla de curricular, toda la carrera desarrollada por competencias. Bien. Auditores también, excelente. Profesión licenciatura en Contaduría Pública, Psicología de San Simón. Wow, tenemos un grupo amplio y les agradezco a todos por su participación. Janet, licenciada en Psicología. Administración de Empresas, buenísimo. Bien, ingeniería comercial. Hay un buen porcentaje de que se va a las empresariales, otro tanto que también hay en salud, muy poquito en humanidades, creo que nadie está en esa área, más que pedagogía, ¿no? Algunos en pedagogía. Buenísimo. Y algunas en ciencias más puras, como las matemáticas y la programación. Excelente, a todos ustedes ya les estoy anotando un puntito extra. Entonces, en cualquier momento de mi clase voy a hacer esto, le voy a decir, a ver, respóndame esto, ¿qué piensa, qué cree en el chat del WhatsApp? Y eso es para que usted se acumule puntaje. Mil gracias por su participación. Sigamos con el avance. Mire,
¿De dónde tenemos que partir para desarrollar este módulo? Este módulo, sobre todo, lo voy a pedir, así que esté bien atento, porque voy a hacer la explicación más que todo teórica, eh, partiendo de este punto, ¿no? Entonces, uno tiene que preguntarse qué es planificar. Así se llama nuestro módulo. ¿Qué es planificar? En el ámbito educativo, ¿por qué se debe planificar? Entonces, partiendo de estas ideas, o que usted ya debe tener una noción, ¿no? Más o menos es esto, planificar tiene que ver con esto. Lo vamos a clarificar de manera científica tal que usted pueda decir con certeza, planificar en educación es esto. Y sobre todo, ¿qué es planificación educativa? ¿Ok? Y cómo se planifica por competencias en el ámbito docente. Usted vaya partiendo de lo que es teórico, de responder el qué, se va al cómo, porque en vez de, o sea, cuando uno trabaja por competencias, no hay mucho énfasis en lo teórico, sino en lo aplicativo. Entonces, ¿cómo va a aplicar esa teoría que vamos a trabajar ahora? ¿Ok? Entonces, teniendo claro estas interrogantes, yo voy a comenzar con el avance formal de este módulo. Bien, y en cualquier momento le voy a pedir que intervenga una vez más en el chat del WhatsApp. Así que póngase cómodo, así abra la mente, a veces es bueno un ratito sacarse el estrés de un largo día de trabajo, respire, siéntese tranquilo, abra bien los ojos, esté atento, trate de bloquear distracciones para que trate de eh, tener claridad sobre lo que le vamos a explicar. Bueno, ¿qué es planificación educativa, querido colega? Yo le cuento de que, a ver, previamente en la pedagogía contemporánea, ahora, según el modelo por competencias, se estudia 4 subáreas o macroprocesos. Estas 4 se estudian. Cuando uno quiere hacer una maestría en educación superior, digamos, en los diseños curriculares, le van a dar varios módulos que tienen que ver con lo que es gestión, muchos otros que tienen que ver con didáctica, con evaluación y con planificación. Entonces, la ciencia de la pedagogía, así como, digamos, la ingeniería comercial, la contaduría pública, tiene varias áreas, ¿no? Como la ingeniería comercial, el área, digamos, de la vena del marketing, tiene varias materias. Es una subárea o subproceso. La otra es, digamos, la área financiera. Y la otra es la área administrativa, de administración de recursos humanos, por ejemplo. Y así cualquiera de las ciencias tiene varias subáreas. En pedagogía tenemos 4 subáreas, en pedagogía contemporánea, cómo se gestiona una institución educativa, cómo se le evalúa, cómo se trabaja en el PEA en el aula, que es la didáctica, y cómo se planifica todo esto. Entonces, derivado de esto, uno puede entender de que la planificación es un sub-macro proceso educativo. Es decir, es parte de esta gran ciencia y arte de enseñar y aprender. Es una disciplina humana. Entonces, planificar es un sub-macroproceso de esto, mediante el cual, dice, usted, como profesional de educación, puede constituir planes, proyectos o programas. ¿No? Esto es planificar, construir planes, proyectos o programas de manera anticipada para concebir una determinada realidad educativa. Y ahí hago una pausita, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer nosotros en este módulo es como que adelantarnos en el tiempo. Como ustedes sabemos que va a trabajar prontito en docencia, o bien ya lo está haciendo, lo que tiene que hacer es tener pues toda la base clara para trabajar a futuro y hacerlo mejor, siempre cada vez mejor. Eso es un programa de actualización. Un diplomado le va a ayudar a mejorar. Entonces, antes de que empiece a trabajar, o quizás simultáneamente empiece a trabajar, entonces le vamos a pedir que construya planes, proyectos o programas para esta realidad educativa específica que usted vaya a elegir. O sea, yo no le voy a decir obligado, ¿sabe qué? Licenciado, tiene que hacerme un plan sí o sí de esto y responder un cuestionario así, 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 y listo, con eso pasa el módulo. No, pues no, usted tiene que hacerlo, lo que a usted le sirva, tiene que hacer para un cierto o ámbito o nivel. Y puede ser un nivel universitario, por estamos en educación superior, que es lo más, digamos, recomendable, pero también puede diseñar un módulo para un posgrado. Si usted quiere enseñar un posgrado, que es un nivel ya post-universitario, posgradual, o bien, si gusta, puede diseñar un PGO para un instituto técnico.
Ese es el ámbito nivel, ¿no? O sea, para qué tipo de institución quiere hacer su plan o su proyecto. Puede ser para un colegio. Y ahí yo le puedo dar más todavía, porque soy subdirector de un colegio grande, digamos, ¿no? Entonces, constantemente estamos planificando en ese nivel, para ese segmento educativo. Incluso alguna vez hemos hecho planes para grados de preescolar, digamos, ¿no? Para el primer ciclo educativo ahí, para niños de 3, 4 años. Ese es un ámbito nivel, digamos. Si le cuento que un PGO para preescolar, así para niños de 3, 4 años, es mucho más complejo, más minucioso, más detallado y más importante, más esencial que el que estamos dando ahorita para nivel posgradual. Porque enseñar a niños es terriblemente estratégico. Uno tiene que ser el más capo de los capos para hacer un PGO para preescolar, digamos, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo le cuento, me cuentan algunos colegas, en Europa sobre todo, porque tengo el gusto de estar allá también un tiempo, el docente, el profesor que más gana, que más reconocido económica y socialmente es, digamos, en Finlandia, que es un país tremendo, el gusto de estar cerquita en Dinamarca, hace poco, no hace poco, hace unos 6 años. El docente que más calificado está, no es el docente de posgrado, que es el doctor de la universidad, no, es al que mejor le pagan, es al docente preescolar, porque es de lo más difícil de hacer, que recuerdo. Entonces, ese es el ámbito nivel. Entonces, tienen que hacer planes, proyectos y programas para eso. Y lo que usted va a hacer en esos planes es establecer de forma sistemática, esta palabra es clave, las acciones pertinentes. O sea, ¿qué va a hacer usted cuando agarre y entre a esa clase? Pues, esa clase de preescolar, esa clase de colegio, esa clase de instituto, ahora la puerta de su aula y va a empezar a dar la clase. ¿Qué va a pasar? Va a seguir lo que está constituyendo su plan, de su planificación. Porque si no planifica antes de entrar al aula, eso es grave, pues, colega. Ahí sí, ahí eso ya puede meterse en camisa de 11 varas, y si uno no sabe qué hacer, pues ese es un problema, ¿no? Entonces tiene que saber muy bien qué hacer, utilizar ese tiempo del aula como si fuera oro. Porque todo esto se va a llevar a cabo durante un periodo de tiempo predeterminado, sea un semestre, un módulo, un año escolar, 2 años, algunos módulos que son más largos, algunos que solo llevan un semestre, generalmente un semestre. Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando abra la puerta de esa aula y tenga que abrirla cada día que vaya a dar las clases? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a dictar? ¿Cómo lo va a dictar? ¿Qué herramientas va a utilizar? ¿Cómo va a evaluar? ¿Qué postura va a asumir? ¿Cómo va a orientar a los estudiantes? Todo eso se puede resumir en un plan o proyecto o bien programa, así se llama, ¿no? Como se llama el adventista sílabo. En el sílabo dice, pues todo esto. Voy a dar esta materia para tal semestre, dura tantas horas, y en cada clase voy a hacer esto. Entonces, dése cuenta que este es el módulo quizás más central del diplomado para que usted tenga una herramienta clave, porque lo que va a hacer es como que ayudarse a usted mismo, ¿no? Como que ayudarse en el futuro. Bueno, a ver, póngase, imagínese ahorita, tenga este tramo mental, así imagínese, ya tengo que entrar a dar clases de aquí a poquito saliendo del diplomado, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero que debe hacer, querido colega, es constituir un plan para que cuando entre al aula, entre bien preparado, entre bien listo, bien seguro y bien motivado para motivar después. Bien seguro para dar seguridad después a sus estudiantes. Bien sistemáticamente organizado para que ellos le den una respuesta sistemática y organizada. Se da cuenta que parte de la mente de usted la cosa. Y eso es lo central, creo, que lo que quiero hacer énfasis. Todo proceso educativo parte del liderazgo que usted tenga. Y ese liderazgo está en la mente de cada uno, en su fuero interno está. Porque de ahí, de ese fuero interno, usted va a constituir sus planes, sus proyectos, sus programas, y lo que vaya a planificar en este módulo, lo mejoró un poquito con mi ayuda, yo le voy a dar unas pautas, pues eso usted lo va a aplicar y va a incidir y va a cambiar en la vida de todos los jóvenes, estudiantes, mayores, no sé, a todas las personas que usted va luego a trabajar. Entonces va a modificar la mente de ellos a través de la modificación que usted hace. Entonces por eso el trabajo en educación es altamente complejo y se hacen estas 4 cosas. Nos vamos a centrar en esta, no sin descuidar la evaluación que vamos a hacer en un módulo posterior
y que también está relacionada en estrecha relación con lo que es la didáctica. Sobre todo el módulo de didáctica, que se trata de estrategias activas, el cómo se enseña se va a dar en el siguiente módulo, que son estrategias activas para trabajar por competencias, y luego cómo usted lo evalúa. Entonces hay un proceso de comprender a la educación de manera sistemática y enlazada en estos 4 grandes conceptos. Gestión se toca sobre todo en, digamos, módulos o programas de maestría o de diplomado en gestión educativa, ¿no? Porque la gestión, administrar unidades académicas sí es más complejo también, ¿no? O sea, cómo se maneja el recurso humano dentro de una institución, cómo se planifica, cómo se hace un plano, programa estratégico de un colegio, de una universidad, etcétera. Y nosotros trabajamos en eso en la consultora, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, estamos haciendo el diseño para la especialidad. Ahorita, mientras hablo, estaba yo reunido con el colegio en línea, le cuento con el colegio de odontólogos en Santa Cruz, digamos. Entonces, estamos desarrollando su unidad de posgrado para la Universidad Gabriel René Moreno. Entonces, cómo tienen que armar su instituto de posgrado desde ya, digamos, en odontología. Entonces, ahí hay una forma de trabajo en gestión. Hay un modo, hay una forma de planificar y hacer planes o proyectos. Pero para la planificación a nivel docente hay mucho que hacer para que usted, cuando llegue el día de entrar a clases o vuelva a dar las clases, entonces diga, oh, ahora sí lo voy a hacer de calidad porque tengo un modelo internacional probado y que me va a servir. Bien. Entonces, queridos colegas, trate de tener este concepto presente y trate de interiorizarlo muy bien porque es lo que va a hacer. ¿Cuál es el ámbito a nivel en el cual va a trabajar? Eso tiene que decidir usted. ¿Cuál es la realidad educativa? Eso lo va a decidir usted. Yo le voy a guiar en eso para que al final tenga un documento específico en formato digital que va a ser la evidencia para cursar o pasar este módulo. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, miren, aquí hay varios niveles o ámbitos de la planificación educativa. Es decir, vamos a hacer un mapeo rapidito de cómo se planifica alrededor de la educación, desde el nivel más grande, más amplio, hasta el nivel más específico, más, digamos, eh, digamos el nivel que le atinge a una persona, no más individual. ¿No? Porque el nivel central es el nivel más grande desde el punto de vista de las dimensiones geográficas y humanas, que es el nivel central mundial. Porque en el mundo se planifica todo el tiempo qué es educación, pues querido colega, y eso se planifica en la organización llamada UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. That's the name that we used to talk about in central or external international classes, right? Disculpe, a ver, se me va el inglés. Entonces, bueno, en este organismo hay cantidad de profesionales internacionales que agarran y se ponen a planificar qué va a pasar con la educación en el mundo, cómo podemos ayudar en educación en el mundo, y empiezan a planificar planes, programas así, amplios, ¿no? Pues yo le cuento de que en este organismo central eh, hay un centro organizacional que se llama Consejo Ejecutivo, que es lo que gestiona este nivel de planificación central mundial. El Consejo Ejecutivo está formado o elegido de manera democrática, al cual van representantes de todos los países que están adscritos a la ONU, incluido Bolivia, y así todos los demás países en el mundo, casi todos los países del mundo están inscritos ahí. Entonces mandan un representante, y nosotros tenemos un representante que va a la UNESCO, y es parte ahí, ¿no? Entonces tiene una organización amplia, grande, en el cual, sobre todo en esta conferencia general, se ponen a pensar, y ahora, ¿cómo vamos a impulsar la educación, la cultura y la ciencia en el mundo? Hay que hacer este estudio, hay que hacer esta consultoría, hay que hacer esta aplicación, hay que llevar este ejemplo bueno de este país a otro país y que funcione, etc. Entonces, generalmente dan líneas matrices de cómo tiene que orientarse la educación en el mundo, porque ahora, queridos colegas, nuestro mundo no está desconectado, todo lo contrario, a través de la globalización está interconectado. Entonces ya surgió un
un francés llamado Jacques Delors hace aproximadamente 12 años y escribió una obra fundamental, dice La educación encierra un tesoro. Fue la primera obra mundialmente hablando que ya incluía el término de competencias. En esta gran obra que cambió, digamos, el panorama educativo de la ciencia, de la pedagogía como tal, pues ya se empezó a hablar de competencias y que el mundo tiene que empezar a ser educado a través de las competencias. Y por eso existió o dio paso al nacimiento del modelo por competencias junto a otros colegas en el mundo entero. Y empezó a desarrollarse el modelo. Y se empezó a educar ya por competencias versus otros modelos anteriores o básicos. Entonces, Jacques Delors es central para nosotros y es un francés que fue el representante secretario general del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Entonces, todos los pedagogos tienen que leer este libro. Yo le cuento, sería bueno que usted lea La educación encierra un tesoro, es lindísimo, le abre la mente, le cambia la vida. A mí me la cambió hace unos buenos años. Es un libro magnífico. Ahora, la UNESCO, yo le cuento que hace no mucho, hace dos, tres añitos, a través de la nueva secretaria general Irina Bokova, lanzó Replantear la educación. Y este es un libro clave que sobre todo nos habla de excelentes ejemplos en el mundo respecto a modelos educativos, planes o programas educativos que al ser implementados han mejorado la educación, por lo cual han incidido en el desarrollo de los países. Entonces, países que estaban subdesarrollados no hace más de 7, 8 años, ahora por tener un excelente modelo educativo que está basado en, digamos, premisas de Delors y otras aplicaciones internas o políticas educativas, ahora son potencia y ahora están saliendo del subdesarrollo y ahora son países líderes en esto. Entonces, en este libro, Replantear la educación, nos hablan de bonitos ejemplos de cómo se ha hecho en tal país, y en errores también, y en anécdotas que pueden servirnos a todos. Entonces, es un libro maravilloso, que lógicamente ambos son fruto de estudio de pues módulos amplios, largos. O sea, tener un módulo de Jacques Delors, solo de eso deberíamos dar un módulo de un mes. Y otrito de Irina Bokova, yo le muestro esto solo para hacerle antojar. Le gustaría que lo lea, hágalo si tiene tiempito. A mí me gustaría darle ahorita un punto extra a quien me responda, digamos, quizás no conoce a nivel general, pero usted me puede decir en el chat ahorita, ¿cuál cree desde el punto de vista central o mundial que son los países que están más avanzados en términos de educación? Es decir, países líderes en la educación o cualificación de ciencias y de tecnología. Porque bien sabemos que en nuestro país, en Bolivia, todavía estamos bastante retrasados en función, lógicamente, a parámetros internacionales. Los jóvenes, los profesionales tienen un mayor nivel de educación, logran mayores, digamos, mayor incidencia en asuntos laborales, y son rankeados en, digamos, estándares internacionales, en exámenes internacionales mucho más abajo. Los bolivianos nos falta mucho, usted lo sabe. Hay países que son líderes en esto. Por ejemplo, Tati me dice Alemania, Canadá, más o menos le cuento, Canadá está en el ranking de los 10 mejores países según Internacional PISA, modelo internacional PISA. Pero hay otros que son mejores y gracias a una planificación estratégica política del país que ha cambiado toda la educación de ese país. Y ahora, hace no más de 7 años eran, pero peor que Bolivia, pero están mejor. Y me dice Finlandia, muy bien, Adelaida, Nubia, Gianni, usted sí tiene un punto extra. Aunque me dice Estados Unidos, me encuentro que están abajo. Eso es lo extraño. Alemania también tiene muchos problemas. Japón es un modelo sumamente nuevo que recién se ha aplicado desde este año. Es muy lindo el modelo japonés. Pero todavía no ha dado resultados, o sea, fuertes en rankings, en el ranking PISA, por ejemplo, que es medido por el Consejo General. Finlandia sí está, le agradezco a quien se haya respondido al respecto. Corea del Sur, muy bien, Ludicita, también son los países centrales, el segundo, pero le cuento que hay un país que me dice Ludicita, exactamente, Singapur es el que ha encabezado, le cuento que es un país ejemplo de cómo ahora se debe educar. Singapur ha dado un salto cualitativo fenomenal. En los últimos 7 años ahora son considerados líderes en educación porque han cambiado todo su sistema político y educativo. Entonces Singapur ahorita es el número 1. ¿Qué le parece, Tati? Un país que hace no más de 8 años era subdesarrollado con índices de desarrollo humano similares a Bolivia.
¿no? Entonces el caso de Singapur es un caso de éxito. Ahora son líderes en educación en el mundo, ha crecido enormemente ese país y está siendo considerada una potencia mundial, uno de los tigres del Asia se llama. ¿Cómo lo lograron? Así está, y justo en Hong Kong es una de las ciudades mejor rankeadas, por ejemplo, como ciudad en el mundo respecto a evaluaciones PISA, ¿no? Que es un formato de evaluación internacional. Cuando estemos en evaluación le voy a contar. Así es, Japón también está muy arriba, gracias, Ever. Todos los que han respondido al respecto tienen un puntito extra. Ahorita estamos Finlandia, Singapur, Japón, Corea del Sur son los países que tienen mejores rankings internacionales. Y en este libro de Irina Bokova hablan del fabuloso caso de Singapur y cómo lo lograron, ¿no? Cómo hicieron ese cambio fantástico de un país subdesarrollado hace más de 10 años para un país que está luchando ahora con las potencias del mundo. Bien. Entonces, trate de leer estos libros. Si gusta, usted me pide a través del correo, si usted lo cargo en la plataforma para que usted lo lea con más tiempito, lo estudie y pues es hermoso saber qué pasa en el mundo y no tener esa visión así cortita, ¿no? Short-sighted, se dice, o sea, una visión muy, muy, muy corta. Porque aunque no crea, lo que usted va a desarrollar ahorita se parece mucho a lo que está haciendo un colega en Perú, en México, en Estados Unidos, se parece mucho, porque ahora la globalización incide a todos. Y ese es el planteamiento que tiene Irina Bokova, le cuento, entender al mundo como esto de aquí. Y esta es la tapa del libro de la UNESCO, ¿no? Que está en esta página. Pues usted puede entrar a esta página, unesco.org, etcétera, y ahí va a entrar y se lo puede descargar gratis. Ella entiende al mundo como un gran árbol, del cual nosotros somos así una hojita, ¿no? Una puntita así, pero todos estamos interconectados. Y esa es la forma de pensar, dice la gran pregunta, ¿hacia el bien común mundial? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Por qué es tan importante educar? ¿Por qué incide tanto la educación en el bien común? ¿Verdad? Y a eso se va este libro, a responder esa gran pregunta. ¿Cómo nosotros siendo hojitas en una ramita, en un costadito ahí en Sudamérica, podemos incidir en el bienestar común mundial? Porque todos estamos conectados. Ahora, si yo estoy en Bolivia, no puede ser, yo me voy a mi islita y yo nomás educo, ¿no? ¿No ve? Estamos conectados con otros países y los países inciden en una rama y en un esqueleto, porque se está tendiendo a esto, querido colega, a entender el mundo como un mundo único. Tarde o temprano esta tendencia se va a ir dando, ¿no? La globalización es indetenible a este punto. Entonces, lo que vaya a pasar allá en China, o allá en Japón, o allá en Singapur, como me decía, o allá en Finlandia, nosotros nos enteramos al poco tiempo aquí en Bolivia, porque hay redes, hay comunicación virtual, hay internet, hay todo. Entonces ya uno se estudia al otro, a pesar que está al otro lado de la ramita, entonces está sabiendo cómo lo está haciendo y está incidiendo de cierta forma en el movimiento que pasa aquí. Y eso incide directamente en lo que es el tronco, la raíz de la educación, y cada vez se está generando modelos más similares. Esa es la tendencia. Entonces, tenemos que replantear, ese es el término, ¿no? O sea, volverla a plantear, repensar primero para plantearla después, tal que en el escenario nosotros eduquemos a ciudadanos del mundo. Es decir, ya no tenemos que educar solo a ciudadanos de Bolivia o de Cochabamba o de Vinto, ¿no? Pero ya no, eso no funciona, porque el que se va a salir de la Adventista, de la EMI, de cualquier universidad, por ahí tienen que irse a estudiar afuera y hay mucho movimiento, ahora mucho posgrado afuera, y aquí en Bolivia nos gusta mucho irse afuera para estudiar un posgrado. Es muy importante hacer eso, porque el mundo está en esa dinámica. Entonces, este libro es fascinante, yo le aconsejo que lo lea. Bien, entonces, pasando rapidito al Central Mundial, es hacer módulos al respecto, yo le doy curiosidad nomás, trate de leer estos libros. El siguiente nivel, querido colega, ya es el nivel más regional, digamos, ¿no? Continental, cómo se planifica o se piensa la educación. El nivel regional, aquí le pongo un ejemplito que es digamos, en la Unión Europea se llama tuning, es el tuning europeo. Entonces, yo le cuento que hace unos aproximadamente 20 años en la Universidad de Bolonia y en Italia se han reunido los ministros de educación de N países de la Unión Europea. De hecho, ahora tenemos que, como somos un bloque,
tenemos que hacer educación para todos en este bloque, tal que cuando usted en España saque un doctor, el mismo título valga en Italia y en Finlandia y en otro lado. Y entonces han unido la educación con programas y planes educativos similares con un nivel regional continental. Eso se llamó el tuning de cuento. Entonces, institución de largo estudio, eso se estudia una maestría, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo han unido sus programas? Porque hace unos 20, 25 años, digamos, los españoles tenían un plan de estudio muy distinto a los ingleses y otra cosa era la educación en el lado oeste de Europa, en el sur, todos tenían sus propios modelos. Entonces está por aquí, por allá la educación, como lo está actualmente en Sudamérica, en América Latina, si usted es, digamos, titulado en una carrera, quiere ir a trabajar a Perú por razones de la vida o a Argentina, le pregunto yo, ¿vale su título? No, no vale, no, no, no vale, aunque están aquí al lado, digamos, pero no vale, pero usted tiene que volver a estudiar, poco a poco le va a servir, digamos, lo que no pasa en Europa, entonces el título que tiene por ser homologado, entonces puede trabajar en cualquier parte. En Sudamérica se puede, siempre y cuando en algunas carreras estén acreditadas al Mercosur, por ejemplo. Y un proceso de acreditación en un nivel regional o continental es otra meta de estudio, como evalúan para ser acreditados. Eso yo lo voy a contar en el módulo de evaluación, por ejemplo. Entonces, dése cuenta de que están más avanzados allá en Europa respecto de la educación, pero hay un salto internacional, un salto importante en Sudamérica también porque está constituido el túnel americano y es una institución que es ciertamente joven, todavía tiene 6 años y que está en un epicentro en México sobre todo. Y en este lugar se está tratando de pensar la educación a nivel sudamericano. Pero es bien difícil, ¿no? Nosotros los sudamericanos, los latinos graves son, pues, mucha, no, el chileno no vale nada malo, no, así, no, pues, ¿cómo voy a hacer lo mismo yo que en Brasil? Nada que ver lo que está pasando en Canadá, uy, que es otro mundo, dicen, ¿no? Y, uy, ¿cómo me voy a unir con los peruanos? Otra cosa son, no, pero esa visión tenemos nosotros nomás, que somos short-sighted, así con una visión muy limitada, y no nos queremos unir, sobre todo los políticos. Entonces, grave. Eso no permite que se junte la cosa como se está replanteando en Europa y en Asia, y Singapur se está uniendo con Malasia, y con Australia, con Nueva Zelanda, le cuento, y ese modelo, se están uniéndose y lo están haciendo una belleza. Nosotros no estamos en nuestras pequeñas guerras, champaguerras, como decía, ese término bien cochada, ¿no? O sea, guerras entre nosotros, que, bueno, nos restan del desarrollo, ¿no? O sea, en algún momento nosotros profesionales en educación soñamos en que haya una estructura también internacional como un tuning americano, en el cual quizás sería muy hermoso que usted como profesional, su título sea homologado en otros países para trabajar en ellos y sus programas sean avalados y los programas sean unificados. Es un trabajo de estructura que ha tomado casi Europa unos 15 años y lo están logrando, ya lo han logrado. Nosotros en Sudamérica nos hemos quedado ahí atrás. Bien. Entonces, ojalá que algún día se dé, digamos, es un deseo propio y de muchos otros que trabajamos en educación en el mundo, porque sabemos de que esto incide en el desarrollo automáticamente de nuestros pueblos, ¿no? La educación es totalmente estratégica. Los países desarrollados son países educados, que tienen una visión mundial, que no se van por su lado nomás, que tienen esa visión. Entonces, cuando uno educa por competencias le tiene que tratar de dar esa visión amplia, esa visión mundial a su estudiante, aunque usted vaya a dar clases de fisioterapia, ¿no? O de matemática, o de contaduría pública, cualquiera de esas. O sea, ya no puede decirle a su estudiante, no, yo te voy a educar para que seas profesor en Bolivia. No, no más, no puede, pues ya no puede. Eso sería salirse del árbol. Uno es parte, quiera o no, del árbol. La globalización es mucho más grande que cada uno de nosotros. Entonces, lo que vaya a educar ese profesional tiene que utilizar el Internet lo utilizan todos. Usted tiene que agarrar y utilizar un email, ese email lo utilizan todos. Usted tiene que referirse a videos ofimática que lo utilizan todos. Usted tiene que tratar de utilizar el idioma inglés. Yo le cuento que ya es casi obligatorio, ¿no? Tener una base de inglés para entender, porque la literatura, le cuento, la mejor literatura está en inglés, para la actualización científica y demás. Entonces es muy bueno que usted trate de aprender ese idioma, porque ese idioma le va a abrir la puerta a subir más aquí en la escala del arbolito. Bien. Bueno,
no me gustaría extender mucho sobre esto, es un término, es mucho para aclarar el turismo americano y o europeo. Yo simplemente en este módulo les quería dar a conocer que existen ámbitos o niveles más amplios. Sigamos. Ahora hemos visto el mundo, hemos visto la región, ahora vamos a ver lo que es cada país. Y cada país, querido colega, tiene un nivel central o estatal de planificación educativa. Es decir, en el nivel central, por ejemplo, en nuestro país, tenemos al Ministerio de Educación, el MINEDU, del Estado Plurinacional de Bolivia, que planifica, pues, y dice, esto va a ser la educación, va a ser esto, vamos a hacer esto, esta es la ley que rige, estos son los reglamentos, etcétera, etcétera. Y este ministerio tiene pues varios subniveles, ¿no? Los viceministerios son el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, el Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional, sobre todo al cual nosotros pertenecemos si estamos en educación superior, en universidades, me refiero, técnicos, el Viceministerio de Educación Regular, que es el que monitorea todo el trabajo de colegios, hasta niveles primario, secundario y preescolar. Y el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, que sobre todo son para institutos de profesionalización intermedio técnicos. Entonces, estos viceministerios son los nudos operativos que trabajan plegados al Ministerio Central, que es uno de los ministerios más importantes en términos organizacionales del Estado. Porque así lo dice la Constitución Política del Estado, la educación es el derecho sagrado del ciudadano boliviano. Entonces, el Ministerio de Educación dice cómo se cumple con este derecho, porque la educación es un derecho. Es decir, si usted no lo educan, están faltando al respeto a sus derechos. Todos tienen que estar educados. Y eso es una ganancia, o sea, muy importante históricamente hablando después de la Revolución del 52. Bueno, no vamos a entrar en historia de educación. Lo importante, querido colega, es de que usted sepa de que existe este ente que monitorea todo lo que se hace en términos educativos en Bolivia. Ahí está la página, minedu.gov.bo. ¿Y cuál es el ámbito de la planificación a nivel central? Es determinar la política educativa en el país. Ellos dicen cómo se va a llegar desde el punto de vista político, cómo se va a organizar la educación, cuál es la ley central que rige todo esto, cuáles son sus fines, sus principios, sus valores, su objetivo, sus fundamentos científicos, teóricos, metodológicos, pedagógicos. ¿Cómo se organizan después? Entonces, la primera ley central es la ley de Avelino Cignani, que está en sujeción directa a la Constitución Política del Estado, porque hay una preeminencia legal, creo que no hay ningún abogado aquí, ¿no? Pero bueno, un poquito hay que saber de leyes, porque para planificar uno tiene que saber qué marcos tiene para planificar. O sea, no puede salirse del marco. Si yo voy a planificar un plan, digamos, un programa fuera de la ley que dice que no está de acuerdo con la ley, estoy perdiendo el tiempo. Porque voy a ser ilegal, pues si hago eso, ¿no ve? Entonces, tiene que conocer esta ley si quiere planificar, pues querido colega. Tiene que saber qué dice, cuáles son sus principios, dónde se va a orientar. Y también en el Minedu le dice, ¿no? A ver, en el país se tiene que organizar el magisterio de esta forma, las universidades se tienen que organizar de esta forma, tienen que darnos este tipo de informes, los institutos tienen que hacer esto, se tienen que regir bajo esta ley llamada Cinetec, por ejemplo, las universidades tienen dos leyes clave, yo le cuento, se está organizado así, ¿no? Y es único en Bolivia esto, ¿no? En otros países hay solamente una organización que se dedica a universidades y listo, privadas y públicas. Lo mismo pasa digamos, en Finlandia hay un solo tipo de universidad y es un solo ente, digamos. Yo le cuento eso porque estaba viviendo en Dinamarca hace no mucho y estaba yo allá y he visto cómo era la cosa. Y es otra clase, es otro ambiente. Las universidades son un solo organismo, controlado públicas y privadas es igual. En cambio, nosotros aquí en Bolivia tenemos dos grandes, digamos, organizaciones o suborganizaciones que monitorean a las universidades, que es lo que más nos interesa. La primera se llama CVE, que es Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, al cual están adscritos todas las universidades públicas. Yo le doy por puntitos extra, queridos colegas, cualquier ejemplo de universidad que pueda pertenecer al CV, ahora puede ganarse un puntito extra en el chat del WhatsApp que me diga, ejemplo, esta universidad sí o sí tiene que pertenecer a la CV porque es pública. Y hay otra vena que se llama la ANUP, Asociación Nacional de Universidades Privadas, ¿no? A la cual pertenece, por ejemplo, sí o sí la Adventista.
¿no? Porque es privada. Entonces, algún ejemplo de una universidad que pertenezca al CV, yo le voy a poner 2 puntos a quien diga alguna universidad que no sea del eje troncal, que son las 2 especiales que están adscritas, que a pesar de ser privadas o autónomas, no dependen del Estado. Y así está muy bien Juan Adrián Camacho, dice la católica, yo le doy 2 puntitos, correcto, esa es una que pertenece al CV, que es administrada por religiosos hasta ahora y no es dependiente del Minedu, pero sí pertenece al sistema central. La UNSA, muy bien, Amira, Adelaida, gracias, un puntito extra, todas las públicas, la EMI, Mireya, gracias también, por ser derivada del órgano castrense militar, la UCB, la UTB creo que es la Universidad Técnica Boliviana, esa no es, por ejemplo, esa es de la NUP porque es privada. La UPEA, perfecto, es una universidad privada. La Universidad del Alto, perfecto, es una pública. La UAP, por ejemplo, nuestra universidad que nos cobija en este programa, la Universidad Adventista de Bolivia, no pertenece al CV porque no es pública. Entonces, tiene un conjunto de reglas distintas. Cuando uno pertenece al CV, hay un comité ejecutivo que sanciona cómo va a trabajar en planificación educativa, la San Simón, la UNSA, la UPEA, la René Moreno, la UTO, muy bien dice Nubia, por ejemplo, la Universidad de Oruro, la San Francisco Javier Chuquisaca, que es la primera, Paola está muy bien su respuesta, la Amazónica de Pano de la misma forma también. Todas ellas, la siglo XX también, la que está en Yayagua, perfecto, muy buena respuesta de Marlene, de Juan Adrián Camacho. Y la autónoma del Beni, por ejemplo, lo va a Carlas Rojas muy bien y le pongo un poquito extra, ¿no? Entonces, todas ellas tienen o responden a los reglamentos de la CV y tienen un diseño curricular, una planificación, etcétera, que responde a reglamentos que son de ellos. Y la NUP, por ejemplo, tiene otro tipo de reglas ya más operativas o específicas que atingen a todas las privadas. Por ejemplo, todas las de la NUP tienen que homologar los títulos ante el Ministerio de Educación una vez que acaba el tramo educativo, el semestre o la carrera. Entonces, en el CV le entregan el título en provisión nacional de oficio, porque ya están avaladas. No tienen que rendir tanto informe a la central del viceministerio. En cambio, la NUP sí, tiene que homologar todo el plan de estudio, tiene que ser aprobado por el Estado para que le den su título. Entonces, hay un diploma académico intermedio que le da solo la privada y hay un título amplio que se llama TPN, título en provisión nacional, que tiene que ser recién homologado por el Estado para tener el rango del CV. O sea, hay cantidad de cosas distintas en cada una de las instituciones que pertenecen. Estas estructuras organizacionales tienen sus propios reglamentos y sus propios mecanismos de gestión. Entonces, si yo soy de la UMS o de la UNSA o de la adventista, tengo que planificar de manera distinta porque hay una política educativa distinta, ¿no? Entonces es lo que vamos a analizar un poco nosotros y en este módulo, porque lógicamente para planificar uno tiene que tener un poco una visión para privada y o para pública. Entonces, queridos colegas, ¿a cuál, dése cuenta usted, a qué tipo de universidad se va a dar? Entonces, cuando usted vaya a enfocar su PGO, seguramente quizás quiere trabajar en la UTO, hay una orientación de su plan global. Y si quiere trabajar en la adventista, hay una orientación. Entonces, eso yo le voy a ayudar a tener esa orientación, porque son ejemplos de planificación educativa distinta. Bien. Entonces, a ver, ¿en qué quiero trabajar? Pregúntese en esta. Entonces, tiene que saber que está adscrito a la CV o está adscrito a la NUP. Y en base a eso vamos a ver su plan. Muy bien. Ahora, querido colega, usted tiene que saber que nuestra ley Abelino Ciani y Lizardo Pérez, número 070, fue emitida en 22 de diciembre del año 2010, ya tiene 9 años. Y esta ley nos dice que el país, Bolivia, nuestro país está organizado en 4 grandes áreas de profesionalización. La primera se llama técnica superior artística, hay un conjunto de, digamos, técnicos que tienen ese grado, la formación de maestros, que sobre todo son los que derivan de la educación normal, los normalistas que tienen especialidades, ¿no? Tienen todas especialidades y ahí están las universidades privadas, pero las universidades públicas, las universidades pedagógicas. Se han subido a rango de universidades las carreras policiales, por ejemplo, ¿no? Por eso ahora es VAPOL y ANAPOL, no solamente son o licencian en, digamos, en materia militar, sino también licencian con un grado de licenciatura o emiten un título con grado de licenciatura, ¿no? Son ciencias policiales, no son solo policías, son ciencias policiales. Entonces ha subido, se ha jerarquizado a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales. Y nosotros ya pertenecemos a este lado que es la universidad pública comunitaria y las universidades privadas.
Y hay un consejo académico que se llama CANES, que em, regenta, observa la actuación de estas universidades y sobre todo su planificación estratégica educativa. Bien. Entonces, lo que está en boga más ahora son las universidades comunitarias. Le cuento, a través de la creación de la Avelino Cignani se han fundado nuevas unidades académicas en áreas que, bueno, antes eran rurales y ahora son ciudades intermedias. Entonces, son las universidades que están llevando el modelo sociocomunitario productivo de la ley a la profesionalización como tal. Por ejemplo, la universidad, la que está ahorita en el Valle del Salta, por ejemplo, aquí en Chapare, ¿no? Que recién la viste, que es la desconcentración de la San Simón. Y allá en Tarija hay otra universidad importante en la parte petrolera, están formando ingenieros ingenieros petroleros solo según esa universidad rural, ¿no? Entonces, eso es el avance de la política educativa en el gobierno. No vamos a entrar en eso, lo que usted tiene que saber es que ahora nosotros tenemos este marco de actuación legal. Desde el punto de vista de la ANUP, querido colega, usted tiene que planificar el marco de lo que es el RGUP, el Reglamento General de Universidades Privadas. Y aquí está una captura de pantalla de la emisión de este documento del RGUP que es dado el Palacio de Gobierno 28 de noviembre del 2012. Entonces, aquí sancionan el RGUP, cómo deben funcionar las universidades privadas, incluida la adventista y todas las demás, ¿no? En el eje troncal o cualquier país, o perdón, en cualquier ciudad del país. Así están, por ejemplo, Univalle, la UPB, Santo Tomás de Aquino, la Unifrance, la UCATEC, así todas las que conocemos como privadas se rigen en base a esto. Entonces, planifican sus planes, sus programas educativos en el marco de este Reglamento General de Universidades Privadas. Que es clave, ¿no? Y aquí te dicen cómo uno puede abrir una unidad académica, cómo debe lograr una titulación, cómo debe, cantidad de cosas estrictamente ya más operativas. Bien, ahora entremos, queridos colegas, a lo que es el ámbito más propio nuestro, ¿no? A lo que es el nivel departamental en planificación educativa. Entonces yo le cuento que nuestro departamento, ya pensando un poquito en Cochabamba, digamos como un ejemplo, tenemos lo que se llama la Dirección Departamental de Educación, la DDE, antes conocida como SEDUCA, le decíamos, ¿no? Ya no se usa este término. Es la DDE, que es un brazo operativo del BINEDU, tiene niveles, ¿no?, de actuación para monitorear, por ejemplo, a los colegios. Vamos a hablar un poco ahora de colegios. Tiene un nivel distrital, un nivel subdistrital, y en ese nivel distrital recién está la institución educativa como tal. Por ejemplo, si hablamos de colegios a nivel distrital, yo ahorita soy subdirector de un colegio que está en el distrito 1, Cochabamba 1, que aglutina a todos los colegios del norte, de la ciudad norte y centro de la ciudad de Cochabamba. Cochabamba 2 ya se va al otro lado, ¿no? Que se va a las partes sur, Cochabamba 3 ya va a las provincias del agua Sacaba, así. Y hay un subdistrito, por ejemplo, mi subdistrito es de la comuna Alejo Calatayud. Y así hay los distritos en base a la distribución de OTBs en la ciudad. Y ahí recién está inserta la educación educativa. Entonces, a veces salen reglamentos de planificación, de gestión, que son solamente para Cochabamba, ¿no? Y o que pueden ser solamente para el distrito. Y en ese marco, digamos, más específico o más limitado, es que uno tiene que empezar a planificar como docente, ¿no? Entonces, esto es lo que usted va a ser de su competencia una vez que empiece a trabajar, porque la universidad en la que usted está, esa institución educativa, está inmersa en, digamos, un distrito de la ciudad o en el departamento cuya facultad tiene ciertas orientaciones, digamos, ¿no? Y cuya carrera también tiene cierta orientación, que tiene cierta área. Y aquí está usted en la disciplina, en la asignatura que va a dar. Entonces, se tiene que planificar, o sea, en la DD planifican para el departamento, para el distrito, en la institución educativa o universidad, se planifica desde el punto de vista de la facultad o de la planificación, digamos, estratégica de la unidad educativa, pero usted ya planifica pensando estos tres puntitos, los que están abajo y sobre todo en rojo, la asignatura, la unidad temática y la clase. Entonces, es como construir un edificio, querido, se construye ladrillo a ladrillo, una gran casa.
La gran casa puede ser la universidad. Y usted va a poner una parte de esa casa con su clase, su unidad temática y su asignatura. Esto es lo que le compete y esto es lo que usted debe planificar. Ese es el objetivo de nuestro programa de diplomado, y sobre todo de esta clase. Usted tenga una visión de cómo planificar una asignatura, una unidad temática o una clase en un documento que respete lo que está antes. Su área, su carrera, su facultad, su institución, su universidad, la cual tiene que respetar lo que dice el ministerio a través de la DDE y, en efecto, respetar lo que dice la ley Avelino-Signani. Y no pierda de vista, a pesar de eso, a pesar de que usted está planificando solo una asignatura, no pierda de vista que también está en un mundo globalizado y que puede planificar su materia con un modelo internacional que se llama por competencias, como decía Jacques Delors, y volvemos al nivel mundial, en ese sentido, para que nuestra propuesta pedagógica no solamente sea un ladrillito ahí en la pared, sino que sea un ladrillo que sirva para construir otro encima y otro, y seamos parte ya del árbol de la educación, como dice Irina Bokova. Bien. Entonces, querido colega, ¿qué va a hacer usted? Va a planificar esto sin perder de vista lo anterior, lo grande, lo macro. Entonces, esta primera parte de la clase era para que usted se dé cuenta de que cuando planifica, cuando hace algo en educación, no lo hace solo así, pero separadito, ¿no? Yo en mi clase me voy a poner a dar contabilidad 1 y ya, pues, no, ya, eso es mío, nada más. No, pues tiene que hacer eso, contabilidad 1, sistemas, bioquímica, no sé, todo lo que vaya a dar, inserto en un gran árbol que tiene todas estas grandes partes, todo este mundo que, pues, es nuestro mundo globalizado. Bien. Entonces, querido colega, hablando de la planificación solamente en función docente, es lo que usted va a hacer, va a planificar y evaluar el PEA, estos son los términos clave, para, lógicamente, tener un arma operativa específica, concreta, cuando vaya a dar clases. Entonces, la planificación en el nivel docente enlaza la gestión educativa de esa institución y usted lo que va a hacer es establecer objetivos y lineamientos educativos, según el currículo plan de estudio, porque es muy distinto el plan de estudio de la carrera de contaduría que de la carrera de sistemas o de matemáticas, etcétera. Entonces ahí dice, ¿no? El plan de estudio de cada universidad, lo que usted debe dar si quiere dar la materia de cualquiera. Entonces tiene que tener claro eso. Yo le cuento de que es el primer trabajo que le voy a pedir que haga después de esta clase, averigüe esto. Bueno, yo quiero dar clases, me dice, en la Adventista. Yo voy a dar clases en Derecho. Bueno, entonces tienen que averiguar la currícula, plan de estudio de Derecho del Adventista. Porque en base a eso usted va a diseñar su plan global. No puede hacerlo de otra forma, sino va a diseñar algo que no le va a servir, ¿no? O sea, fuera del contexto. Entonces, bueno, yo voy a dar clases en la normal o en la Michel Saracho de Tarija. Buenísimo. Entonces, bueno, tiene que conseguirse la currícula plan de estudio de esa carrera, de esa universidad, para que usted realmente planifique de una manera realista. Luego, usted como función docente va a evaluar ese plan que ha hecho. Y eso lo vamos a hacer en el siguiente módulo. Entonces, el núcleo central, querido colega, es el PEA. El PEA es el conjunto de acciones que ocurren en esa institución educativa para estructurar esa acción que va usted a realizar, usted va a liderar. Entonces, el PEA es el objeto central de la planificación. Y eso es algo que tiene que tener claridad usted a partir de ahora en este módulo. ¿Qué es lo que voy a planificar? Voy a planificar el PEA. Todo el tiempo tengo que pasar en el PEA, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo lo que vaya a hacer gira en torno a eso. Usted como docente tiene que diseñar un muy buen PEA. ¿Cómo se hace eso? Un PEA se diseña tomando en cuenta, querido colega, los modelos académicos que cobijan a la ciencia de la pedagogía. Entonces, yo le cuento que el PEA ocurre en una institución educativa para estructurar esa dimensión docente, ¿no es cierto? Entonces, se determinan dos cositas que están en rojo. Se determina el qué y cómo se enseña un determinado objeto de conocimiento, sea cualquiera de las materias que usted me dijo antes, ¿no? Entonces, ¿qué va a enseñar y cómo lo va a enseñar? Eso dice el PEA.
Esto deriva de la UNESCO, mire cómo retornamos al nivel central de planificación. Nos lo dice la misma UNESCO, en el documento Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, que es un documento que se llama CINE, del 97. Entonces, ¿qué y cómo se enseña? Es el qué son los saberes, es decir, el conjunto de conocimientos y saberes que usted va a dar en esa materia. Por ejemplo, en contaduría pública, por decir algo, se enuncian un contenido de unidades temáticas que tienen que ver con la elaboración de, no sé, pues, ¿cómo era? Digamos, los planes de contaduría pública, por ejemplo, perdón, en la materia de contabilidad 1, cómo se hace un libro mayor, un libro menor, todos los estados financieros, digamos, esos son los saberes de esa materia específica. Pero cómo se dan ya atinge a las estrategias de enseñanza. ¿Qué va a hacer usted para que los estudiantes aprendan esas unidades? Entonces, el qué y el cómo, queridos colegas, están indisolublemente unidos. Y hay varios modelos en pedagogía que nos han dicho cómo hacer eso, qué se enseña y cómo se enseña. Entonces, haciendo un repasito de la historia de la pedagogía, así viendo un poco a detalle cómo se hizo esto, usted tiene que entender de que han habido varios modelos de qué y cómo enseñar. El primero, llamado escolástico, desde hace mucho tiempo, de la Edad Media, en el mundo y edad moderna, se centraba en un solo saber que era el conocer, el experticia del profesor, como autoridad plena, dueño y señor de la verdad, y el estudiante pasivo, ¿no? Recibiendo de manera directamente pasiva, la redundancia, como un aprendiz esos conocimientos. Así en la Edad Media, ¿no? El gran maestro, y yo, mucho calladito, tenía que aprender. Y eso está todavía presente, hasta ahora, ¿no? A pesar de que hace más de 300, 400 años. Entonces, así se enseñaba en ese tiempo, en el mundo. Eso evolucionó de cierta forma ya a principios y mediados del siglo XX, siglo pasado, y se constituyó el modelo conductista, donde no solo se enfocaba el proceso de enseñanza-aprendizaje de conocer, sino también cómo se podía diseñar un hacer, qué es lo que tenía que hacer el estudiante y no ser solo pasivo. Entonces, sí, este modelo conductista estaba centrado en el dominio del profesor, ¿no? O sea, en la, digamos, cualidad académicamente superior del profesor. Entonces, todavía él era verticalista, ¿no? Y el estudiante tendía a ser pasivo, pero ya obviamente era receptor el estudiante del servicio educativo, pero el docente ya lo movía más, le invocaba cómo hacer las cosas. Ya había un saber más ahí. Y todavía quedan muchos colegios o instituciones educativas que tienen este modelo de cuento, aquí en este siglo XXI. Colegios altamente religiosos o altamente militares, digamos, ¿no? Donde el profesor es la autoridad plena y usted no le puede discutir nada y listo, tiene que ser lo que tiene que hacer. Entonces hay un modelo pedagógico ahí. Evolucionando un poco en la historia, ya han surgido modelos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es conocido como modelo constructivista. Seguramente esto lo vio un poquito en el módulo anterior, ¿no? Que es base de la educación, digamos. Entonces el modelo constructivista ya los profesionales de educación no solamente se ponían a pensar si conocía al estudiante, si sabía hacer algo, sino también qué sentía o qué valores se daban en ese proceso. Entonces, hay un desempeño mixto en el docente, ¿no? El docente puede moverse de otra manera y ser un poco más hábil en metodologías activas, pero todavía una lógica lineal entre el docente y el estudiante. Nosotros, queridos colegas, estamos ahora en el siglo XXI y hay un nuevo modelo que se llama por competencias, el cual no es que agarra y dice, no, ya no sirve el escolástico, el conductista, ya es otra cosa, ya se boten los libros de Piaget o de Delors, diga, no, ya no, o sea, no, lo que uno hace en el modelo por competencia es incorporar los saberes de los otros tres modelos. Entonces, cuando uno educa por competencias, no solo educa el conocer, sino también el hacer, el saber y el convivir, porque este es el pilar clave para la educación del siglo XXI, según Jacques Delors. Mediante una lógica de pensamiento complejo y necesidades del mundo global, porque el mundo global necesita profesionales que resuelvan problemas, los múltiples y grandes problemas de la humanidad, que es del trabajo y la especialización científica, porque ahora cada vez el ser humano sabe más de todo. Nunca el ser humano ha sabido tanto en la historia. Todas las ciencias han sido altamente, ya mucho más avanzadas hace más de 100 años, se sabía mucho menos de todo en cualquiera de las ciencias.
Entonces, ahora es más complejo el mundo, está más globalizado, está más interconectado y por eso se tienen más saberes, el conocer, el hacer, el saber y el convivir, que es clave, porque no solamente uno se puede basar en la teoría. Entonces, querido colega, cuando usted vaya a planificar su módulo, va a planificar esto, va a planificar el saber conocer, el hacer, el convivir y el ser, va a planificar sus conocimientos, los comportamientos o haceres que va a hacer el estudiante, cómo se va a mover él, qué valores hay ahí del saber ser, qué tipo de valores va a dar y cómo va a convivir usted con ellos y ellos entre ellos. Todo eso tenemos que planificar. Bueno, no solamente si voy a dar, digamos, contabilidad, contaduría, no voy a ponerme a decir, solamente voy a planificar para dar tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y voy a tomar exámenes. Si no, es así nomás. Ahora, si uno quiere educar por competencias, colegas, tiene que decir qué valores voy a educar cuando doy contabilidad. ¿Cómo voy a hacer que se muevan mis estudiantes en el aula si voy a dar matemática? No puede pensar solo en matemática. ¿Se da cuenta? Ese es nuestro modelo ahora, porque es más integral, es más humano, y no solamente ve al estudiante como un objeto pasivo, como era antes en la Edad Media. Entonces, el desafío, querido colega, es que usted haga eso, que se ponga a pensar qué valores voy a dar y cómo los voy a integrar en una currícula. ¿Bien? Entonces, esta es la diapositiva central con la cual quisiera yo terminar, sobre todo la exposición de esta noche. Ya se ha hablado mucho, entonces, a ver, un respiro, toma así, a ver, ya me volveré a concentrar, porque este es el núcleo de la formación por competencia. Yo le voy a decir el pilar de cómo usted tiene que comenzar a planificar. 3 palabras clave, querido colega. El aprendizaje cuando trabaja por competencias está basado en desempeño. Esta es la palabra central, desempeño. Es decir, un desempeño es lo que los estudiantes pueden hacer, demostrando lo que han asimilado. A diferencia de los modelos previos, constructivista, etc., el aprendizaje está basado en conocimientos, en lo que el estudiante conocía, en lo que estaba en su mente, como un objeto netamente del saber conocer, un objeto abstracto en su cabeza. Eso para el modelo por competencias no sirve, no es suficiente. Por eso, lo que hace con ese conocimiento es lo que importa, cómo se desempeña, cómo se mueve, cómo actúa. Por eso un modelo es la actuación integral. El modelo habla de la actuación integral. Por eso, la máxima, querido colega, del modelo por competencias es, si no es útil, no lo enseñe. No tiene sentido lo altamente teórico, no sirve. Tiene que servir para algo. Y tiene que servir para que el docente o para que el estudiante se mueva, se desempeñe, actúe y aplique ese conocimiento. Ahora, esos desempeños, lo que va a hacer el estudiante, tiene que estar basado en un estándar o indicador. El estándar o indicador es el ideal que usted está buscando en ese estudiante respecto a su desempeño. Es decir, usted tiene que decir, yo quiero que esa persona haga esto, esto, esto y esto, y de esa manera se va a desempeñar. Esa guía del desempeño basado en estándar indicador es la competencia en sí, y es lo que usted va a desarrollar en este módulo. Bien. Entonces, la evaluación, luego que el estudiante, usted como profesional guía al estudiante a lo largo de un módulo, de un semestre, etcétera, va a evaluarlo, ¿no? Va a recopilar lo que él hace cuando se desempeña. Eso se llama evidencia. Entonces, lo que usted va a hacer es que la evaluación se va a validar o se va a recopilar en base a evidencias de lo que ese estudiante ha hecho. Entonces, son estas 3 palabras claves para entender el modelo por competencias: desempeño, estándar o indicador y evidencia. Tiene claro estas 3 palabras, entonces está empezando a educar por competencias. Les repito, ya no se habla de conocimiento, se habla de desempeño. Ya no se habla de nota, se habla de estándar. Ya no se habla de examen, se habla de evidencia. Esas 3 palabras suplantan a las típicas otros términos que utilizábamos nosotros antes, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que nosotros nos han educado pues en un modelo. Entonces tendemos a repetir ese modelo. Bueno, nos han educado siendo escolásticos, nos sacaba la mugre el profesor cuando pasamos clases, no, ¿por qué no atiendes? Le jalaba su oreja. Y te vas a pasar en el examen, así, ¿no? Y con ese miedo uno tiene que estudiar. Entonces se basaba simplemente el conocimiento, era conductista el profe. Ahora usted no puede hacer eso. Tiene que basarse en el modelo por competencias. ¿Y qué son entonces las competencias? Querido colega, las competencias son actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas de contexto. Esta es una
definición extractada del Turing Project. El Turing Project es la unión de los ministros de educación europeos allá en Bolonia, que dijeron, ahora cómo vamos a ayudar a que la educación sea mejor y de calidad en Europa. Vamos a diseñar un modelo único que le vamos a dar por competencias. Entonces vamos a empezar a diseñar todas las carreras en este marco, articulando los saberes, los 4 saberes, para sobre todo resolver problemas de contexto, porque el contador público resuelve problemas respecto a la contabilidad, el ingeniero resuelve problemas respecto a cómo se administra una empresa, cómo se genera utilidad en una empresa. Y así todas las carreras sirven para que el profesional resuelva problemas. Para eso se estudia. No se estudia para saber, olvídese. Se estudia para resolver problemas. Se va a la universidad para resolver problemas. Entonces usted tiene que diseñar su materia para que en su materia resuelva problemas, aplique problemas del contexto. Y en base a eso el estudiante se desempeñe, trabaje en base a un estándar y le arroje evidencias. En ese marco, querido colega, usted va a desarrollar este módulo. ¿Cómo tiene que hacerlo? Le voy a contar enseguida. Bien. A ver, todo esto está basado en estas teorías de Habermas, Senge, Mohan, Chomsky, Monnereu y sobre todo Tobon. Esto simplemente para que usted sepa de que hay una larga data de intelectuales que han trabajado esta forma de planificar o educar por competencias, ¿no? Son estos nombres los claves. Si usted quiere saber un poquito más, puede ver la teoría de crítica de Habermas, que es alemán, Senge o Mohan, sobre todo allá en Francia. Mohan estuvo hace poco nomás en Bolivia, de cuántos, 4 años. Fantástico, señor, a mí me cambió la vida Edgar Morin, que habla del pensamiento complejo. No, el Sergio Tobón es particularmente mi maestro en términos pedagógicos. Bien, entonces, mire, querido colega, si uno va a hablar de, digamos, los enfoques pedagógicos, uno tiene enfoques anteriores, previos, que son el conductista, constructivista, etcétera, y el enfoque nuevo. Esto lo voy a recopilar para la siguiente clase, nuestra siguiente videoconferencia. Voy a retornar a esto por un asunto de tiempo. Vamos a hacer esta comparación. Luego voy a dar una explicación un poquito más amplia. Pero lo que interesa ahora, querido colega, es que usted en su plan, sobre todo en esta parte de didáctica, trate de empezar a diseñar un plan global que incluya métodos más participativos de trabajo y que haga énfasis en metodologías novedosas, utilizando tecnologías, utilizando estrategias didácticas, digamos, más activas. Eso lo va a hacer sobre todo en el siguiente módulo. Entonces, en este plan global que va a diseñar conmigo, sobre todo va a aterrizar esas nociones de didáctica. Lo que es más importante entender, querido colega, ahora, en esta comparación, es que para planificar, porque se llama planificación o diseño curricular, en un enfoque tradicional, antes lo que pasaba era esto: los planes de estudio estaban centrados en los contenidos mínimos. A ver, ¿qué se va a llevar? Vaya, voy a diseñar un plan global de matemática, digamos, ¿no? Matemática, bueno, cálculo 1, digamos, que es en todas las ingenierías. Bueno, entonces, ¿qué se lleva en cálculo 1? Esto, derivadas integrales, según el libro, tal, y listo. Estaba centrado en lo que decían los expertos que era lo que tenía que llevarse. Contenidos mínimos, solo conceptos. Entonces había una dependencia lineal de los libros, de los autores. Entonces se rediseñaba muy poco, muy rara vez. Entonces eso pasa mucho en las estatales, por ejemplo, ¿no? El mismo texto, libro, años de años se estaba llevando en esa materia. Cuando uno trabaja por competencias, querido colega, estos planes globales ya no se basan solamente en los contenidos mínimos. Se basan sobre todo en estrategias didácticas y qué es lo que se necesita para resolver. Se actualizan y se retroalimentan constantemente en base a qué métodos hay para enseñar, no solamente en los contenidos, sino en las formas de darlos. Entonces estos planes globales se hacen cada vez más constantes porque se inventa una nueva forma de dar la clase, hay un video más bonito, se ha descubierto un avance en otro país y le ha llegado. Entonces tiene que utilizar sí o sí diapositivas, sí o sí tiene que utilizar videos didácticos, sí o sí tiene que utilizar, digamos, dinámicas para involucrar más al estudiante. Entonces rediseña cada vez más constantemente una forma de dar clases. Y no solamente uno se basa en un libro de un sabio y ya.
Eso es lo importante de entender. Los planes globales se tienen que hacer cada año. Entonces, el plan que va a hacer este año le va a servir para este y para el siguiente y después tiene que volverlo a hacer en el marco de un esqueleto. Y lo va a empezar a actualizar y reactualizar cada año. Bien, entonces, querido colega, lo que tenemos que tratar de lograr ahora en esta clase, a partir de esta clase, es que usted se convierta en un docente que pertenezca o que tienda a ser parte del enfoque socioformativo complejo. Desde el punto de vista de un enfoque anterior, un docente sobre todo era un erudito, ¿no? Alguien que sabía mucho, con grandes fortalezas cognitivas, que sabía muy bien de lo que estaba dando la clase y por eso era el docente. Ese es el énfasis solo en el conocer. Deriva de esta visión histórica escolástica, conductista. Yo dueño de la verdad docente y listo, ¿no ve? Pero resulta que eso no es suficiente, porque en el mundo actual de la globalización, por ejemplo, el estudiante agarra y se entra a su celular que está en su bolsillo y, a ver, yo quiero aprender cálculo, listo, pues ahí está. Ve un video de YouTube y le enseña el cálculo, o ve una página web donde le dice cómo hace el cálculo, y quizás ya a usted ya no le hace falta, porque ya todo el conocimiento ya está ahí, no se lo tiene que decir. Entonces resulta que usted como docente no solo tiene que ser un erudito, sí tiene que ser un erudito, pero no solo eso, tiene que ser un coacher. Coacher deriva de la palabra inglés coach, que es como entrenador. Tiene que motivarlo, tiene que ser carismático, aparte de ser experto en su área laboral, y tiene que dominar esa ciencia, tal que constantemente implemente formas de actuación en aula que motiven al estudiante con lo que se llama inteligencia emocional. Es decir, solo con saber no le basta ahora, querido colega, sino tiene que saber cómo motivar, cómo ser carismático, cómo traer un poquito el trabajo al aula. Solo en esa medida, cuando usted agarre y le traiga lo que va a ser a futuro, pues lógicamente le va a involucrar, le va a interesar al estudiante. Entonces, ¿cómo voy a planificar yo sin un coach? Eso lo voy a contar a través de nuestro modelo ahora mismo. Por eso es que se va a lograr que el estudiante deje de ser pasivo, solo recibe el conocimiento y se active para lograr competencias y valores que son el ser y el decidir, el convivir. Bien. Entonces, querido colega, usted está a la altura del desafío. Usted no solo puede ser un erudito, no puede ser como el docente que ha sido docente de usted hace muchos años, hace pocos años. Usted tiene que ser mejor, tiene que motivar al estudiante, tiene que trabajar dinámicas, tiene que planificar su clase con tecnologías. ¿Cómo se hace eso? A través de este modelo que le voy a contar pronto. Bueno, sobre métodos, herramientas, esto vamos a volver a la siguiente clase y hacemos un poquito. La pregunta clave para cerrar nuestra presentación de hoy, querido colega, es cómo se elabora este plan global por competencias, para que usted demuestre ser un docente coacher, un docente estratega, no solo un docente erudito. Bien, lo que se hace, queridos colegas, es elaborar un PGO siguiendo estos pasitos. Eso es lo que va a hacer usted a partir de hoy. Va a elegir su asignatura dentro de un plan de estudio, porque el primer trabajo es averigüe, investigue el plan de estudio. Yo quiero dar clases en Contaduría Pública del UAP, vaya a la UAP o a la página del UAP y descargue su plan de estudio, su malla curricular. Quiero dar clases en San Simón, en ingeniería, no sé, pues en cualquier ingeniería civil, digamos. Bueno, entonces tiene que irse al WebSys, a la página y descargarse la malla curricular de ingeniería civil de San Simón. Entonces, por favor, haga eso. El siguiente paso es investigar esa formación académica de la asignatura. Entonces, eh, hay pues documentos de sílabos o planes globales de la materia que vaya a dar. Vaya a buscar alguno que tenga por objetivos y o por competencias y busque o los contenidos mínimos. Yo voy a dar clase de esto, bueno, entonces, estos son los temas que se tienen que dar según la malla curricular de esa carrera. Entonces, investigue plan de estudio o malla curricular de cada una de esas carreras, por favor. Y mejor si logra adquirir un documento de un plan ya hecho por otro docente. Ese plan que tiene o esa malla le va a servir para hacer que son la base para que usted elabore su propio sílabo. ¿Ok? Entonces ese es el paso 3, elaborar ese propio sílabo según este formato específico que yo le voy a dosificar ahora mismo. Bien, entonces, todo esto lo vamos a hacer de manera sistemática y hay algunos ejemplitos, digamos, ¿no? De varias instituciones
instituciones, que yo le voy a colgar en la web. Ahora mismo, digamos, o sea, podría mostrarles rápidamente en nuestro escritorio que tenemos varios planes globales de varias materias, ¿no? Por ejemplo, no sé, de la UTO en odontología, ¿no? Entonces, así tenemos una amplia base de datos de planes, digamos, esta es la materia de ortodoncia de la UTO. Entonces, aquí hay un plan global que tiene todos estos datos, este esqueleto operativo, ¿no? Las competencias, los temas y demás. En resumen, son unas 15 hojitas. ¿Qué se va a hacer? Entonces, usted va a hacer esto. Va a ser un documento de este tipo que tiene como núcleo la competencia central. Y eso vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Aquí está la materia de ortodoncia. Por decir, al azar, digamos. Entonces, ¿qué tiene ese documento? Que estas 7 partecitas, querido colega. La parte 1 se llama tabla de datos y coordinación curricular, que es lo que usted debe hacer en esta semana. Me voy a indicar ahora cómo lo va a hacer. Luego, la introducción de la asignatura y la justificación, que es lo que también tiene que terminar de hacer en esta semana, que son el principio del plan global. Lo siguiente, la tabla de formulación de las competencias, programa analítico, bibliografía, metodología, esto lo vamos a desarrollar en la semana, son los siguientes pasos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace una tabla de coordinación curricular? Ya también le indico. Aquí está una tabla, un ejemplito de una tablita. Lo que le voy a recomendar que haga, querido colega, es que se vaya al texto, perdón, se vaya, entra al Classroom nuestro del módulo, y ahí va a encontrar un PGO en blanco, un formatito, una plantilla del PGO. En esa plantilla va a ver que lo primero que hay es esta tabla de aquí, que se llama tabla de coordinación curricular, donde usted tiene que llenar los datos, y de aquí, por ejemplo, he llenado, ¿no? ¿Qué asignatura he elegido? Preparación y evaluación de proyectos, digamos. Esto está en blanco, usted le pone la materia que quiera. Está en esta carrera, ingeniería comercial, de administración de empresas, no sé. Y aquí hay varios datos. Esto, digamos, de cierta forma no es muy importante de llenarse. Cuando usted ya vaya a dar clases, le van a hacer llenar, le aseguro. Esto que dice prerequisitos también, ¿no? ¿Qué materias vienen antes de la que usted va a dar? Que el estudiante ya en teoría ha vencido antes de dar. Lo que esta parte de programación, le voy a pedir que lo deje en blanco, no hay problema. Eso es cuando vaya a trabajar, te van a dar su horario, ¿no? En tal día va a dar, etcétera, y en qué aula. Eso lo deje en blanco para este módulo. Lo que sí tiene que tener claridad, querido colega, es esto. Usted tiene que elaborar la coordinación curricular. Y esto tiene que ver con la idea de entender que su materia no es una isla, su materia es parte de un plan de estudio. Tiene que conocer ese plan de estudio, esa malla curricular. Entonces, al conocer esa malla, usted sabe qué materias están contiguas a la de usted y coordina de esa forma con esas materias. En la parte vertical, por eso se pone aquí todas las materias que están en el mismo semestre o año en el cual usted está dando esa materia. Si yo estoy dando, por ejemplo, evaluación de proyectos, sé que en ese semestre, que es el semestre séptimo, digamos, séptimo semestre dice aquí, hay estas otras materias en la malla curricular de ingeniería comercial. Hay métodos de investigación científica, comercio internacional, valores, etcétera. Entonces, en la malla usted va a ver. Ahora, y tiene que ponerlo acá, ¿no? Ahora, para la parte horizontal, se tienen que poner las materias que son pre-requisitos y post-requisitos de la materia que usted ha elegido. Es decir, qué materias están antes en semestres previos y a qué materias le va a abrir la materia una vez que se vence. Bueno, y aquí finalmente después lo llena con sus datos. Un ejemplito rápido, vamos a hacer esto porque quizás es un poco complejo. Entonces aquí tenemos de una materia, de una carrera que se llama ingeniería comercial. Esto es lo que le voy a pedir a usted que averigüe. Bájese, descarga de internet, vaya a pedir a su universidad a la que quiera dar clases, elija la materia. Digamos, a ver, yo quiero dar clases en ingeniería comercial a ver, yo quiero dar finanzas. Esta es mi materia, finanzas 2. Muy bien. Voy a empezar a hacer mi tabla de coordinación curricular y voy a decir, es en el semestre quinto del tercer año de la carrera. Entonces, todas las de coordinación vertical, por eso es vertical, de arriba abajo, ¿no ve? Son estas. Yo voy a poner econometría, investigación operativa, métodos de análisis, macroeconomía. Todas estas materias corresponden al quinto año. Con estas debo coordinar en el semestre. Coordinación vertical. Muy bien. Bueno, entonces coordinación horizontal. ¿Qué materias debo poner? Horizontal, lógicamente, es
de derecha a izquierda. Ah, para aquello de finanzas, entonces la primera anterior es finanzas uno. Ah, perfecto. Esa tengo que anotar en coordinación curricular. Luego contabilidad de costos, luego administrativa, contabilidad general. Todas estas tienen que estar en mi PGO en la parte de coordinación horizontal. Luego, después de dar finanzas 2, abre pues a decisiones, a negociación, y estas otras materias también tengo que ponerlas. Las que van antes y las que van después. Por eso coordino con una línea de materias que están a lo largo de los semestres, desde el primero hasta el último, porque todas las materias ahora en las mallas están interconectadas. ¿Ok? Entonces, por favor, consiga su tabla para hacer bien su coordinación curricular. Eso lo puede hacer averiguando en las páginas web de cada una de las materias. Por ejemplo, este es de redes y comunicaciones de la UAP. Entonces ahí usted ve cuál materia y en qué semestre, elija bien y refiera, por favor, en su cuadro. Si va a dar en San Simón, puede entrarse al WebSys, le dice, ¿no? Por códigos qué materia es, esto es en odontología, digamos. Entonces, querido colega, casi toda la información está en red. La clave es que usted la interprete bien y haga bien ese cuadro, ¿ok? Entonces, antes de terminar, digamos, esta nuestra clase, quisiera indicarles bien que este es el cuadrito que usted debe llenar. Este cuadrito, en el trabajo, va a ver que esto está vacío, todo esto está vacío. Entonces tiene que completarlo en esta lógica, ¿no? Elija su materia y sobre todo concéntrese en la coordinación. Repito, vertical, mismo semestre, horizontal, distinto semestre, pero relación de pre y post requisito. Bien. Bueno, entonces, para terminar nuestra clase, colegas, lo que le voy a pedir es que en el trabajo 2, pues usted realice o trate de redactar la introducción a la asignatura y la justificación. La introducción no es más que una presentación general de esa asignatura, ¿no? Bueno, ya, preparación de proyectos, trata de esto, de esto, de esto, de esto. Se define el concepto de la asignatura como su título, ¿no? Se la presenta. Y en la justificación se pone un por qué ese estudiante es importante, perdón, abordar esa asignatura con miras a la profesionalización. Entonces, usted dice, ¿para qué sirve estudiar esa materia? Sirve para cualificar a una persona respecto a qué futuro laboral. Bien, entonces eso lo puede redactar en un párrafo o dos. Esto ya está en planes o sílabos previos. Eso ya se encuentra, esa información está. Usted puede hacer copy-paste y actualizarla. Sobre todo justificación es importante porque aquí uno tiene que decir y cumplir con la premisa del modelo, ¿no? Repito, si no es importante, no tiene sentido, no se debe hacer en educación directamente. Si no sirve, no lo enseñe. Entonces, ¿para qué sirve? Eso le da justificación a su enseñanza. Eso lo tiene que decir en justificación. Se enseña para esto, para resolver esto, esto, esto y esto. Eso debe ser, querido colega, para la siguiente semana. Entonces, para cerrar nuestra clase, les termino de indicar rapidito. El primer trabajo ya ha sido requerido desde la semana anterior y usted lo debe presentar hasta mañana, 7 de mayo. Entonces debe ingresar al Classroom y descargarse este libro del doctor Tobón, leer el capítulo 7, que tiene aproximadamente 40, 50 hojitas, que se llama Docencia Estratégica. Léalo a conciencia, le va a servir mucho. Y si puede, leer todo el libro, con tiempo. Es un libro hermoso, muy clave para ser docente. Entonces, docente estratégico. Usted tiene que lograr ser un docente estratégico. Tiene que ser un coach, ya no puede ser solo un erudito. Si no, se va a quedar en el siglo pasado, pues, colega. Entonces, una vez que lo lea, se descarga del Classroom un cuestionario y ahí lo completa nomás, ese cuestionario en un formato Word. En ese mismo formato lo carga el archivo con sus respuestas hasta mañana, al final del día. Es decir, está abierto hasta las 12 de la noche, 11:59, digamos, el día de mañana. No carguen otro formato, no es PDF, por favor, se me complica. ¿Ok? Esto vale 20 puntitos. Ese es lo primero. Luego, a partir de mañana, ya desde el miércoles, usted ya tiene que hacer el siguiente trabajo. Entonces, mire, esta es la foto o la captura de pantalla del libro de Tobón. Usted se lo puede descargar, ¿no? 280 páginas tiene. Entonces, el capítulo 7 es más resumido, pero es bien importante. Trátelo de leerlo bien y responda a las preguntas. Ahora, el segundo trabajo, 30 puntitos, ya es más, ya es clave
para que usted comience a diseñar su trabajo final, porque lo que va a hacer en este segundo trabajo es hacer la primera parte del plan global, el cual va a completar en su segunda parte la otra semana para presentar el trabajo final del módulo. Entonces, a partir de pasado mañana, del 8 de mayo, hasta la segunda videoconferencia, que va a ser el lunes 13 de mayo, el otro lunes, ¿qué es lo que debe hacer usted? Por favor, descargue el texto del módulo que está allá en el Classroom. Lo voy a actualizar ahorita, lo vamos a volver a subir pronto para mañana. Ese texto, y ahí está en ese formato Word, está una plantilla del plan global, está un plan global vacío. Entonces, sobre ese plan global, ahí está una tabla de datos y coordinación curricular con la que vimos en anteriores diapositivas. La completa con sus datos y elabora la introducción y justificación de su asignatura. Con esos dos puntitos, cargas recién el archivo en el link de la plataforma, que lo voy a habilitar pasado mañana justo, ¿no? Que hice trabajo número 2. Y el resto lo deja en blanco. El resto lo vamos a hacer, les voy a indicar cómo hacer el siguiente día lunes. Muy bien. Entonces, por favor, hay bastante que hacer, es un módulo altamente aplicativo. Hay harto trabajo y poquísimo tiempo. Ok, entonces, dicho esto, voy a estar atento a sus consultas a través del email o a través del Classroom o bien por el WhatsApp. La pelota ahora está en su cancha, queridos colegas. Ahora les toca trabajar a ustedes y no se olvide presentar esta tabla de coordinación curricular, que es lo más importante que voy a revisar para antes de la videoconferencia siguiente. He dicho mucho, he hablado harto, ¿no? Es harto que decir, quizás me pasó en el tiempo, pero todo se resume en este simple parrafito que viene de la sabiduría china. Dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. En la medida en que usted, querido colega, logre involucrarse en su futuro profesional, va a lograr una excelente planificación por competencias, porque de eso se trata. Que usted, a la postre, después de este módulo, tenga una herramienta que le va a servir para trabajar. Y de esa forma va a aprender cómo planificar por competencias. Entonces, agradezco mucho su atención esta noche y les deseo mucho éxito en su trabajo en esta semana. Quedo al pendiente de sus consultas. Mil gracias. Buenas noches. Muy bien, quedamos agradecidos al Magíster Pablo por esta excelente clase. Voy a pedir, por favor, que no se desconecten para tomar la asistencia. Esperen un momento en línea. Ahora sí, ya tomamos la asistencia. Gracias por su participación, una vez más al Magíster Pablo y a ustedes por la asistencia y la participación también. Ya les ha indicado el Magíster las tareas que deben realizar. Cualquier consulta, él está ya en el grupo de WhatsApp y con gusto va a responder cualquier duda por cualquier consulta. Todos los demás, muy buenas noches, que tengan dulces sueños, un buen descanso y por este medio, hasta la próxima semana. Hasta una nueva oportunidad.